Atención, Venezuela y el mundo. Las sombras sobre el Palacio de Miraflores han dejado de ser rumores para convertirse en una carnicería política sin precedentes. La estructura de poder más hermética de América Latina ha implosionado y los escombros están cayendo directamente sobre la cabeza de Diosdado Cabello. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel confirman lo que muchos temían en las sombras, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Delcy Rodríguez, la mujer que durante años fue el cerebro financiero y diplomático del régimen, ha ejecutado la traición definitiva. No se trata simplemente de un distanciamiento político o de una pugna por el control de la transición. Estamos hablando de una entrega total y quirúrgica de las coordenadas exactas de los búnkeres secretos donde el llamado número 2 del chavismo intentaba esconderse del asedio inminente de los Estados Unidos. La caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero no fue el final de la historia, sino el prólogo de una purga interna que haría palidecer a las peores dictaduras del siglo XX. Mientras Maduro permanece encerrado en una celda de 3 por 3 metros en Nueva York, gritando incoherencias sobre su legitimidad y golpeando las paredes de acero hasta sangrar, su sucesora nominal ha decidido que el costo de proteger a Diosdado Cabello es simplemente demasiado alto para su propia supervivencia. Delcy Rodríguez, ahora ungida como presidenta interina por un tribunal supremo bajo su control absoluto, ha sostenido reuniones clandestinas con emisarios del Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia. En estas conversaciones, la oferta sobre la mesa fue brutalmente clara: la inmunidad total para los hermanos Rodríguez a cambio de la cabeza del hombre que controla el brazo represivo de Venezuela. Diosdado Cabello, quien hasta hace unas horas se creía intocable bajo la protección del Servicio Bolivariano de Inteligencia, se encuentra ahora en una carrera desesperada por su vida. La inteligencia del norte ya no necesita satélites para adivinar su paradero. Tienen los planos, las llaves y las frecuencias de radio entregadas por su propia aliada. Se informa que la presidenta interina proporcionó datos sobre más de 10 ubicaciones estratégicas, incluyendo una red de túneles reforzados que conectan el fuerte Tiuna con zonas residenciales ocultas. El valor de esta traición es incalculable. Cabello no es solo un político, es el administrador del gigantesco cartel de los soles, una red criminal que ha movido más de 100.000 millones de dólares en cocaína y oro de sangre durante las últimas 2 décadas. Delcy sabe que para que Washington la acepte como la interlocutora de la transición, debe limpiar el camino de los elementos más radicales y peligrosos del antiguo círculo de Maduro. La cacería ha comenzado y los drones, con el nombre de Diosdado pintado en sus ojivas, ya están sobrevolando el cielo de Caracas en una espera silenciosa. La cacería humana contra Diosdado Cabello ha alcanzado niveles de violencia que la prensa convencional no se atreve a reportar. Tras la filtración de las coordenadas por parte de Delcy Rodríguez, el otrora hombre fuerte del régimen se encuentra en un estado de paranoia absoluta, transformándose en una bestia acorralada. Informes de inteligencia humana dentro de los círculos militares indican que Cabello, al verse rodeado en uno de sus refugios subterráneos en el estado Monagas, sufrió un colapso nervioso de proporciones épicas. Se dice que el capitán, al comprender que su propia aliada lo había vendido al enemigo, comenzó a disparar su arma de reglamento contra las pantallas de monitoreo de seguridad, gritando insultos irreproducibles contra los hermanos Rodríguez. En un ataque de furia incontrolable, destruyó mobiliario de lujo valorado en millones de dólares, mientras sus escoltas más leales observaban con terror cómo el hombre que controlaba el destino de Venezuela se desmoronaba mentalmente ante la realidad de una extradición inminente. Pero la traición de Delcy no es solo una cuestión de odio personal, es un movimiento financiero de una escala astronómica. Se ha descubierto que la cifra de la corrupción que rodea a esta transición interna supera cualquier estimación previa de los organismos internacionales. Mientras se hablaba de 1.000 millones de dólares,
La realidad es que la red de empresas fachada manejada por el clan Rodríguez ha desviado la escalofriante cifra de 150.000 millones de dólares hacia cuentas en paraísos fiscales y bancos en el sudeste asiático. Este es el tesoro de guerra que Delcy está utilizando para comprar su impunidad y negociar un asiento en la nueva estructura de poder. Para los analistas de geopolítica, esta es la venta de garaje más cara de la historia. La entrega de la soberanía y de los cabecillas del cartel de los soles a cambio de que el norte ignore el rastro de sangre y oro dejado por los Rodríguez. Mientras tanto, en las calles, la situación es de una tensión eléctrica. El alto mando militar está dividido. Un grupo de generales, todavía leales a Cabello por los favores recibidos y el temor a la justicia estadounidense, ha intentado movilizar unidades blindadas para rescatar a su líder de la zona de exclusión creada por las fuerzas especiales de la nueva administración interina. Sin embargo, se han encontrado con que sus comunicaciones han sido interceptadas y bloqueadas por tecnología de punta proporcionada por contratistas militares extranjeros. La traición de Delcy ha sido tan profunda que incluyó la entrega de los códigos de encriptación de la red de defensa bolivariana. Diosdado Cabello no solo ha perdido su escondite, ha perdido su voz, su mando y su futuro. Cada minuto que pasa, el cerco se cierra más. Y los informes sugieren que el Comando de Operaciones Especiales ya tiene contacto visual con el objetivo, esperando únicamente la orden final para ejecutar la extracción o la eliminación definitiva de quien fuera el rostro más temido de la revolución. La atmósfera en el búnker subterráneo de Diosdado Cabello se ha vuelto irrespirable, cargada de un olor a pólvora y traición. Fuentes internas revelan una escena dantesca. El hombre que juró lealtad eterna a la revolución ha perdido por completo el juicio. Al confirmarse que Delcy Rodríguez entregó sus rutas de escape más privadas, Cabello entró en una espiral de demencia violenta. Se informa que, en un arrebato de furia ciega, rompió a culatazos de su fusil de asalto los monitores que transmitían las señales de las cámaras de seguridad mientras gritaba que quemaría Caracas entera antes de dejarse capturar. Su paranoia es tal que ordenó ejecutar en el acto a 3 de sus guardias de corps más cercanos simplemente porque los vio susurrar entre ellos. El líder del cartel de los soles ya no confía en su propia sombra y se dice que ha minado con explosivos 4 las entradas de su refugio final, dispuesto a volarlo todo por los aires en un acto de inmolación desesperada. Mientras tanto, la magnitud del saqueo perpetrado por Delcy Rodríguez y su círculo íntimo para financiar esta traición es sencillamente astronómica. Los nuevos documentos filtrados desde la banca suiza y de Dubái sugieren que la cifra de corrupción no es de 1.000 ni de 10.000 millones. Estamos ante el robo de más de 250.000 millones de dólares. Este tesoro, extraído de las venas abiertas de PDVSA y del arco minero, está siendo utilizado como un soborno global para garantizar que el norte reconozca a Delcy como la única líder legítima. Se reporta que solo en la última semana se movieron toneladas de lingotes de oro en vuelos nocturnos hacia destinos desconocidos para sellar los acuerdos de impunidad. Delcy ha vendido el país pieza por pieza, entregando no solo a sus antiguos camaradas, sino también los contratos de explotación petrolera más lucrativos a consorcios extranjeros a cambio de que su nombre sea borrado de las listas de sanciones de la Interpol. El vacío de poder en las bases militares es total y absoluto. Mientras Diosdado se desangra políticamente en su escondite, los mandos medios del ejército han comenzado a desertar en masa, llevándose consigo armamento pesado y vehículos blindados. Se han reportado enfrentamientos fratricidas en las cercanías de la base aérea de La Carlota, donde facciones leales a Cabello intentaron tomar el control de los aviones de combate para un último ataque suicida contra el Palacio de Miraflores. Sin embargo, la superioridad tecnológica de los asesores que ahora protegen a Delcy
ha neutralizado cualquier intento de rebelión. Los sistemas de defensa antiaérea S-300, que una vez fueron el orgullo del chavismo, ahora están bajo el control de técnicos extranjeros que han apuntado los misiles hacia los últimos reductos de Diosdado. El otrora todopoderoso capitán está solo, rodeado por las paredes de un búnker que se ha convertido en su propia tumba, mientras el mundo observa cómo la revolución se devora a sí misma por un puñado de dólares y una promesa de perdón. La traición de Delcy Rodríguez ha cruzado el punto de no retorno, transformándose en una cacería de exterminio digital y físico. Mientras Diosdado Cabello permanece atrincherado, se ha revelado que la presidenta interina no solo entregó sus coordenadas, sino que facilitó el acceso a la caja negra del régimen, un servidor oculto en las profundidades de la Comandancia General que contiene las grabaciones de las operaciones de narcotráfico más oscuras de la última década. Esta información ha sido el boleto de oro para Delcy. Los analistas internacionales sugieren que el nivel de colaboración es tan profundo que oficiales de la inteligencia del norte ya operan desde el propio despacho presidencial en Miraflores, coordinando los ataques quirúrgicos contra los focos de resistencia del chavismo radical. Se dice que Delcy, con una frialdad que ha horrorizado incluso a sus aliados, ha firmado las órdenes de captura contra sus propios compañeros de partido, tildándolos de elementos terroristas para ganar el favor de la comunidad internacional. El colapso mental de Diosdado Cabello es ahora un secreto a voces entre los desertores que logran escapar de su radio de influencia. Los relatos son espeluznantes. Cabello ha pasado de ser el estratega frío a un hombre poseído por la furia y el delirio. Se reporta que en las últimas horas ha ordenado quemar cargamentos enteros de dólares en efectivo, miles de millones, simplemente para evitar que caigan en manos de lo que él llama la usurpadora Rodríguez. Testigos afirman haberlo visto disparando contra el techo de su búnker, convencido de que microdrones asesinos están infiltrándose por los conductos de ventilación. Su paranoia ha llegado al extremo de prohibir el ingreso de cualquier tipo de alimento que no haya sido probado primero por 3 catadores diferentes, a quienes mantiene encadenados. Esta degeneración psicológica ha dejado a sus fuerzas remanentes sin un liderazgo claro, convirtiendo sus últimos refugios en antros de caos y violencia interna, donde los soldados se matan entre sí por una ración de agua o una vía de escape. En el plano geopolítico, la jugada de Delcy está redibujando el mapa de influencias en la región. Se ha confirmado que la fortuna personal que los Rodríguez han logrado blindar bajo este nuevo acuerdo asciende a los 300,000 millones de dólares, una cifra que pulveriza cualquier récord previo de cleptocracia global. Con este capital, están financiando un ejército de mercenarios privados y firmas de relaciones públicas en Washington para lavar su imagen y presentarse como los salvadores de la democracia. Mientras tanto, la economía real de Venezuela sigue en caída libre, pero con una nueva y siniestra variante. El país está siendo hipotecado a 100 años a favor de corporaciones que ahora tienen el visto bueno de la nueva administración. La traición a Diosdado es, en realidad, el acto final de una subasta donde el país entero ha sido el lote principal. El norte, hambriento de estabilidad y recursos, ha aceptado el trato, dejando a Cabello como el chivo expiatorio de un sistema criminal que ahora simplemente cambia de rostro para sobrevivir. La desesperación de Diosdado Cabello ha alcanzado un clímax sangriento mientras las fuerzas de élite, guiadas por la precisión quirúrgica de los datos de Delcy Rodríguez, cierran el cerco sobre su último bastión. Se informa que la presidenta interina, en un acto de cinismo sin precedentes, ha estado monitoreando la operación en vivo desde una sala de guerra privada rodeada de generales que hace apenas una semana juraban morir por Cabello. La traición ha sido tan absoluta que Delcy autorizó el uso de armamento termobárico contra los túneles secundarios, sellando vivos a cientos de hombres leales al capitán para forzar su rendición.
En el interior del refugio principal, el caos es total. Cabello, consumido por la rabia y el delirio, ha sido visto por desertores de última hora portando un cinturón de explosivos, mientras maldice el nombre de la mujer que hoy ostenta el poder. Se dice que en su locura ha intentado comunicarse con Vladimir Putin y Xi Jinping a través de canales encriptados, solo para descubrir que sus códigos han sido anulados y que las potencias orientales ya han reconocido la legitimidad del nuevo gobierno de Delcy a cambio de la continuidad de sus concesiones mineras. La magnitud de la riqueza que Delcy Rodríguez ha puesto en juego para comprar su permanencia en el poder desafía toda lógica económica conocida. Las investigaciones más recientes de organismos de inteligencia financiera internacional sugieren que el desvío de fondos asciende ahora a la inconcebible suma de 500.000 millones de dólares. Este no es solo el dinero del petróleo, es el resultado de una década de operaciones de lavado de activos que involucran a bancos en paraísos fiscales que antes se consideraban inexpugnables. Delcy ha utilizado esta masa monetaria para sobornar a estamentos enteros de la justicia internacional, logrando que se retiren cargos criminales contra su familia a cambio de la entrega detallada de las rutas de narcotráfico que Diosdado operaba. Mientras Cabello se pudre en su paranoia, Delcy ha transformado la tragedia venezolana en su mayor activo financiero, posicionándose como la única figura capaz de pacificar el país, aunque sea sobre los cadáveres de sus antiguos aliados y el hambre de millones. El impacto geopolítico de esta entrega es un terremoto que ha sacudido las estructuras de seguridad de todo el continente. Los expertos señalan que la entrega de las coordenadas de Diosdado no fue un error, sino un mensaje deliberado de Delcy al resto de la cúpula militar. Nadie es intocable y la lealtad es una mercancía que ella controla. En las últimas horas se ha reportado que el búnker de Cabello ha sido impactado por misiles de precisión que destruyeron los sistemas de ventilación y comunicaciones, dejándolo literalmente enterrado bajo toneladas de concreto reforzado. La orden de Delcy es clara: capturarlo vivo solo si es necesario para el espectáculo mediático, pero asegurar su silencio definitivo si representa un riesgo para los secretos que ella aún guarda. La tensión en Caracas es de muerte. El cielo está teñido del rojo de las explosiones y el aire saturado con el humo de la caída final de un imperio criminal que se desintegra por la ambición desmedida de sus propios arquitectos. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con sangre y fuego en las entrañas de Caracas. Diosdado Cabello, el hombre que una vez susurraba órdenes al oído del poder, ha sido oficialmente declarado como un objetivo neutralizado por las fuerzas que responden a Delcy Rodríguez tras el impacto de los misiles de precisión que colapsaron su búnker. Se informa que unidades de operaciones especiales ingresaron a los escombros para asegurar lo que queda del líder del cártel de los Soles. Fuentes extraoficiales indican que Cabello no se rindió. En sus últimos momentos, rodeado de cadáveres de sus guardias más leales y sumergido en un delirio de grandeza, intentó activar un dispositivo de autodestrucción masiva que habría nivelado varias manzanas de la ciudad. Sin embargo, la traición de Delcy fue milimétrica. Los detonadores habían sido desactivados remotamente días antes por técnicos que ella misma sobornó con parte de los 700.000 millones de dólares que ahora fluyen por las venas de su nuevo orden. El destino de Diosdado es ahora un misterio envuelto en rumores de una celda secreta o un final definitivo bajo las toneladas de concreto de su propia ambición. Mientras el humo se disipa, Delcy Rodríguez se erige como la dueña absoluta de las cenizas de Venezuela, habiendo ejecutado la maniobra de supervivencia más costosa de la historia moderna. Los analistas internacionales están atónitos ante la magnitud de la riqueza que ha sido consolidada bajo su mando. Se estima que la red de corrupción y el control de los recursos estratégicos entregados al norte
alcanzan un valor de $1 trillón en proyecciones a 10 años. Esta no es una transición hacia la democracia, sino una mutación hacia una corporocracia autoritaria donde Delcy ha comprado el silencio de las potencias globales. Los hermanos Rodríguez han logrado lo imposible: entregar las cabezas de Maduro y Cabello en bandeja de plata para limpiar su propio expediente criminal y ser aceptados como los nuevos gestores del petróleo y el oro venezolano. La impunidad ha sido sellada con contratos de explotación que hipotecan el futuro de las próximas 5 generaciones de venezolanos, mientras Delcy celebra en Miraflores la eliminación total de sus rivales internos. El tablero geopolítico ha cambiado para siempre. Con Diosdado Cabello fuera de juego y Maduro enfrentando una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, la resistencia del chavismo radical ha sido decapitada por su propia mano derecha. Venezuela se adentra en una era de orden bajo el puño de hierro de Delcy, quien ya ha comenzado a purgar cualquier rastro de deslealtad en las Fuerzas Armadas mediante ejecuciones sumarias transmitidas en canales privados de inteligencia para aterrorizar a los sobrevivientes. El norte ha obtenido lo que quería: estabilidad a cualquier precio y acceso ilimitado a la mayor reserva de crudo del mundo, ignorando convenientemente que la nueva administración está cimentada sobre el mayor robo del siglo XXI. La traición total de Delcy Rodríguez no fue solo un acto de salvación personal, sino el nacimiento de un nuevo tipo de tiranía, más rica, más cruel y absolutamente blindada por el capital global. La historia de la revolución bolivariana termina aquí, no con una explosión de libertad, sino con el frío susurro de una transacción bancaria que vendió un país entero para salvar a una sola mujer.